¿Qué tal, queridos estudiantes? Les habla el profesor Rubén Arbañín Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2018-2. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que corresponde a la semana número 14, cuyo tema a tratar es inecuaciones en los reales, pero las inecuaciones en una variable. Acá debemos precisar que existen diferentes tipos de inecuaciones, los cuales nosotros lo vamos a desarrollar y lo vamos a tratar de explicar con detalle en los diferentes ejercicios que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta práctica. Hablamos, por ejemplo, de las inecuaciones polinomiales, o también llamadas inecuaciones polinómicas, las inecuaciones racionales, o también llamadas inecuaciones fraccionarias, las inecuaciones irracionales, o también inecuaciones con radicales, y por ahí también vamos a trabajar con las llamadas inecuaciones con valor absoluto. Acá hay que tomar en cuenta que existen reglas prácticas que lo vamos a ir afianzando en el mismo desarrollo de los ejercicios. Fundamentalmente vamos a trabajar con el método o el criterio de los puntos críticos. Para eso se entiende que el estudiante ya tiene que saber o tiene que tener claro lo que corresponde al proceso algebraico llamado factorización. Bien, ahora sí vamos a empezar el desarrollo de los ejercicios, ¿no? Tomando en cuenta que estos problemas están basados precisamente en resolver o encontrar el conjunto de solución de inecuaciones de todo tipo, ¿no? Ya sean fraccionarias, ya sean polinomiales, ya sean con radicales o con valor absoluto. Bien, el primer problema dice lo siguiente, que Marco tiene esta cantidad de años. Su edad es el doble de la que tenía Jorge cuando Marco tenía la tercera parte de la edad que tiene Jorge. Entonces acá está habla de dos tiempos, de lo que tenía, que es en el pasado, y de lo que tiene, que es en el presente. Sabiendo que la inecuación que aparece por acá tiene como conjunto de solución esta parte, siendo c menor que 0, pregunta cuántos años tiene Jorge. Bueno, hagamos acá una tablita para indicar o para sacar provecho de estos datos que nos da el problema, ¿eh? Por acá, veamos. Son dos personas las que intervienen. Marco y Jorge. Por acá colocamos lo que es el pasado y el presente. Bien. ¿Qué nos dice? Marco tiene esta cantidad de años, y su edad es el doble de la que tenía Jorge. Entonces, de lo que tenía Jorge, vamos a ponerle M por acá, y Marco en la actualidad tiene 2M. Sabiendo que 2M es esto que está por acá, ¿no? Ahora, cuando Marco tenía, en el pasado, la tercera parte de lo que tiene Jorge, entonces si a esto es I, acá le ponemos 3I. Ya está, esa es la información que nos da el problema. Sabido es que la diferencia de las edades siempre es una constante independientemente de la cantidad de años que transcurran. Es decir, en el 2018 la diferencia es 5 años, en el 2023 la diferencia también va a ser 5 años, ¿no? Muy bien, entonces se trata de encontrar A, B y C para reemplazarlo acá y saber cuántos años tiene Marcos con exactitud. Pero los valores de A, B y C los vamos a encontrar como consecuencia de resolver esta inecuación. Vamos a entonces hallar 1. Vamos a resolver esta inecuación. Esta inecuación la podemos escribir acá. El primer factor es x menos 2 por x cuadrado más 2x más 4. Es una diferencia de cubos. Siempre hay que procurar expresar la inecuación tratando de factorizar, como les había comentado en la parte teórica, pero procuremos que aparezcan factores lineales y o factores cuadráticos. Los factores cuadráticos tienen que ser irreductibles, ¿no? Entonces el segundo factor que aparece en el numerador es x cuadrado menos 7x más 13, y acá sería x más 3 elevado al cuadrado, x menos 3 elevado al cuadrado. En el denominador, ¿qué es lo que tenemos? Por acá tenemos, voy a multiplicar por
Ojo acá, este es 1 menos x y este es 2 menos x por 2 más x, porque esta es una diferencia de cuadrados, ¿ya? Haciendo operaciones me quedé acá x menos 1, x menos 2, x más 2 mayor o igual que 0. Menor o igual. Acá sería menor o igual porque acá solamente se ha factorizado el signo y de acá también se ha factorizado el signo. O sea, esto no tiene por qué cambiar. Bien. Ahora sí, vamos a trabajar con ciertas reglas prácticas. Una de ellas, por ejemplo, todo factor cuadrático irreductible se cancela, no importando si está en el numerador o está en el denominador y si está elevado a cualquier potencia. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo se dice que un factor cuadrático es irreductible? Cuando su discriminante es menor que 0. Por ejemplo, este factor cuadrático que estoy señalando acá es un FCI, así le voy a llamar yo. Un factor cuadrático irreductible. Porque si calculas el discriminante te queda 2 al cuadrado 4 menos 4a que vale 1 por c que vale 4. Te quedaría 4 menos 16, sería menos 12. Como el discriminante es menor que 0, entonces esto se va. Esto también se va por el mismo argumento. Por el mismo argumento. Dado que, voy a justificar por acá, es un FCI. ¿Y cómo sabemos eso? Dado que su discriminante es menor que 0. ¿Qué más? También hay otra regla práctica. Les había comentado yo en la parte teórica que acá lo que va a funcionar son las reglas prácticas. Una primera práctica ya le hemos mencionado. Todo factor cuadrático irreductible se cancela. No importa si está en el numerador, en el denominador o si te eleva a una potencia par o impar. Por acá también, otra regla práctica. Cualquier factor que esté elevado a una potencia par se va. Acá, entonces, x más 3 al cuadrado, x menos 3 al cuadrado. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, no es que se cancela así de simple, sino hay que analizar. Diciéndonos lo siguiente, ¿qué valores anulan estos factores? Acá me doy cuenta que los que hacen 0 son 3 y menos 3. Habría que preguntarnos si esos valores 3 o menos 3 que hacen 0 esto, recuerden porque todo número o toda expresión elevada al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasaría si esto fuera 0? ¿Cumple la inecuación? Claro, 0 es menor o igual que 0. Obviamente. Entonces tengo que incluir acá. Pongo una nota por acá para no olvidarme. Hay que incluir x igual a más menos 3. Vamos a sombrearlo acá para no olvidarnos. ¿Qué más? Acá viene otra regla práctica. Tenemos x más 2, x menos 2. X menos 2, x menos 2 se van y tendríamos que hay que quitar. Ahí x tiene que ser diferente de 2. Entonces ponemos acá, quitar x igual a 2. Estas son las observaciones que hay que tomar en cuenta al final. Incluir x igual a 3 o x igual a menos 3 y quitar x igual a 2. Siendo este el caso, tendríamos acá la inecuación. Arriba ya todo se ha cancelado y nos quedaría solamente la inecuación resultante, esto, ¿no? 1 sobre x más 2 por x menos 1. Menor o igual que 0. Entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Puntos críticos. Los puntos críticos se tienen igualando a 0 cada uno de los factores. En este caso serían menos 2 y 1. Siendo este el caso, nos quedaría acá lo siguiente, ¿no? Trazamos los puntos críticos. Por acá, menos 2 y 1. La regla práctica que nos dice, empezamos del margen derecho con signo más y vamos alternando. Eso es algo que vamos a repetir durante toda esta práctica. ¿Qué intervalo consideras? Bueno, como la desigualdad es menor, considera el intervalo donde le asignamos el signo negativo, ¿no? Por ser menor o igual y dado que los puntos críticos están en el denominador, sería intervalo abierto. Ya está. Entonces tendríamos acá lo siguiente, que x
debe pertenecer al intervalo abierto menos 2, 1. Pero hay que incluir 3 y menos 3. Dice que hay que quitar 2, pero no tendríamos necesidad de quitar 2, ¿no es cierto? Porque 2 no está acá. Pero si estuviera, ahí le quitamos. Pero sí tendríamos que incluir 3 y menos 3. Entonces, unido con menos 3 y 3. Bueno, entonces de acá se desprende que, ya haciendo una comparación con lo que me da el problema, menos A es igual a menos 2, por lo tanto A vale 2. B es igual a 1, haciendo una comparación. Y ten en cuenta que C es negativo, por lo tanto C es igual a menos 3. Ya tenemos los valores de A, B y C. Como paso número 2, ¿qué es lo que tenemos? A ver. Paso número 2, como ya tenemos A, B y C, la edad de marco, edad actual de marco. La edad actual de marco. Por lo que dice el problema, dice que esto es A por C elevado a la AB más 4B. Reemplazando todo esto, los valores de A y B, nos quedaría que esto es 40 años. Ya está, entonces esto es 40, esto es 20. 3. Como me piden la edad actual de Jorge, ojo, esto es 40 la edad actual de Marco y esto sería 20. Entonces se cumple. Hagamos la diferencia. Y menos 20 es igual a 40 menos 3i. Bueno, resolver esta ecuación, lo que he hecho es diferencia acá, ¿no? La diferencia en el pasado va a ser igual a la diferencia en el presente, ya lo habíamos comentado, ¿no? Si la diferencia entre la edad de mi hermano y la mía es de 2 años, esa diferencia siempre va a permanecer a través de todos los años. Despejando y acá nos quedaría que, ojo, 4, 60 y vale 15. Pero lo que me piden a mí es la edad actual de Jorge, es decir, 3i. 3 y la edad actual de Jorge, que sería 3 por 5, 45. Eso lo encontramos en la alternativa B. Entonces, para poder resolver este problema, hemos tenido que resolver esta inecuación, ¿no? Veamos el problema número 2. Me dan una condición, que A es mayor que 0, A a su vez es menor que B, B es menor que C y C es menor que 1. Me dan esta otra condición y me piden hallar el conjunto solución de esta inecuación. Para empezar, tenemos acá lo siguiente. Para suerte nuestra, nos dan acá la inecuación siguiente. Ax menos b elevado a la 5, bx menos c elevado a la 7, cx menos a elevado a la 9 menor que 0. Esa es la inecuación que nos dan. Ahí viene otra regla práctica. Una tercera regla práctica dice lo siguiente, que cuando veamos factores elevados a potencias impares, estos exponentes se van. Regla práctica. Cuando los exponentes, luego de haber factorizado, en este caso ya se nos dio factorizado, son exponentes impares, se cancela. ¿Eso qué implica? Que entonces, ahora sí, los puntos críticos, ¿cuáles van a ser? Hemos dicho que los puntos críticos se tienen igualando a 0. Igualando a 0 cada factor nos quedaría B sobre A, C sobre B y A sobre C. Ahí están los puntos críticos. Ahora sí, vamos a ordenarlo. Vamos a ordenarlo. 2.1. Por dato. Tenemos acá, ¿ve? Dato siguiente. B es mayor que la raíz cuadrada de AC. Entonces, elevado al cuadrado me quedaría B al cuadrado mayor que AC, porque A, B y C son positivos. De acá me desprendería que
B sobre A bajo diré A o dividido todo entre A es mayor que C sobre B. Ya está. Y de acá se desprende, mira, que C sobre B, esto es mayor que 1. Además, 2.2. También hay otro dato acá. A ver. ¿Qué nos faltaría? A sobre C. A ver. Por dato, también tenemos que A es menor que B y es menor que C. Ese es dato. Entonces, A sobre C es menor que 1. Bajando, dividir, tomando los extremos. Por transitividad tenemos que A es menor que C. Entonces, A sobre C es menor que 1 o 1 es mayor que A sobre C. De todo esto, de 2.1 y 2.2, ¿qué tenemos? Tenemos primero que A sobre C es menor que 1. 1 es menor que C sobre B. Y C sobre B es menor que B sobre A. Ya tiene un orden ahora sí. Ubicamos acá. Ubicamos para poder encontrar el conjunto solución. Acá tendríamos A sobre C, C sobre B y finalmente B sobre A. La regla práctica, ¿qué nos decía? Empezamos del margen derecho con signo más, menos, más, menos. ¿Qué nos dice acá? Como la desigualdad es menor, consideramos los intervalos donde le asignamos el signo menos, que sería esta parte de acá. Bien. Dado que la desigualdad es estrictamente menor, todos los extremos de los intervalos son abiertos. Por lo tanto, el conjunto solución nos quedaría así, de la siguiente manera. Es el intervalo que viene desde menos infinito hasta A sobre C, abierto, reunido con el intervalo C sobre B hasta B sobre A. Y eso, ¿dónde lo encontramos? A ver, A sobre C, C sobre B y B sobre A. Eso lo encontramos en la alternativa A. Entonces ahí, para resolver este problema, hemos echado mano de una siguiente regla práctica. ¿Cuál es? Que cuando tengamos factores elevados a potencias impares, estos exponentes se cancelan. Y no solo exponentes, sino también índices, como lo vamos a ver más adelante en algunos ejercicios. Veamos el siguiente problema. M representa el número de hijos. Ya si es, según el contexto del problema, está representando el número de hijos, se sobreentiende que M tiene que ser un número entero y positivo. No tiene sentido que diga, por ejemplo, que M sería 3.8. O sea, no puedo tener 3.8 hijos, pues, ¿no? Tiene que ser un número entero y positivo. O también no tendría sentido que yo diga, tengo menos 10 hijos. Entonces hay que tomar en cuenta el contexto del problema. M además pertenece al conjunto solución de esta inecuación. De esa inecuación, ojo, vamos a resolver porque me interesa el conjunto de solución y de ese conjunto de solución voy a encontrar el elemento entero. Seguramente hay uno solo. Ese único valor es M. Entonces, 1. Bueno, acá tengo problemas. Este denominador no puede ser 0, pero además está afectado de raíces pares. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Que x menos 2 es mayor que 0 y x menos 7 mayor que 0. Una primera posibilidad. O x menos 2 es mayor que 0 y x menos 7 mayor o igual que 0. Ahí está. Muy bien. Desarrollando esto, acá me quedaría x mayor o igual que 2, x mayor que 7. Entonces me quedaría x mayor que 7, ¿verdad? Y por acá, x mayor que 2, x mayor que 7. Entonces me quedaría x mayor o igual que 7. Uniendo esto, nos quedaría entonces que los x son mayores o iguales que 7. Con esto, ya estoy asegurando que esta inecuación está bien definida en el conjunto de los números reales. Ahora bien, desarrollamos. 2. Desarrollamos.
Resolvemos. Multiplica con aspa. Acá vamos a tomar en cuenta, ojo, estas propiedades. Una primera propiedad es que la barra de A es igual a la barra de menos A. ¿Dónde lo vamos a aplicar esto? Acá, mira. ¿Qué cosa sería la barra de 10 menos X? Gracias a esta propiedad sería la barra de X menos 10. Y otra propiedad que también vamos a sacar provecho ahí sería que la barra de A elevado al cuadrado es igual a A cuadrado. Cuando la potencia es par, la barra desaparece. Entonces, conociendo esas propiedades, voy a multiplicar en aspa. ¿Por qué puedo multiplicar en aspa? Ojo, que no siempre puedo hacer eso. Pero en este caso me tomo esta libertad o esta licencia, dado que esto es positivo, porque es una suma de valores absolutos, y esto también es positivo para los x mayores o iguales que 7. Entonces, como son positivos, multiplico en aspa. Y al multiplicar en aspa se va a generar una diferencia de cuadrados por acá, y acá también una diferencia de cuadrados. ¿Correcto? Entonces nos quedaría ya, aplicando estas propiedades que están en la parte superior derecha, nos quedaría algo así como x menos 5 elevado al cuadrado menos x menos 10 elevado al cuadrado. Menor, por acá también aplico la diferencia de cuadrado, sería x menos 2 menos x menos 7. Y a resolver esto. Ojo, lo que acabo de escribir es el resultado de haber multiplicado en aspa y además haciendo uso de estas propiedades que se cumplen en el valor absoluto. Bueno, acá te quería x cuadrado menos 10x más 25, x cuadrado menos 20x más 100, hay que restarlo acá. Y haciendo estas operaciones, lo que vamos a obtener acá es lo siguiente, ¿no? Entonces, x es menor que 8. Desarrollando esto, entonces nos quedaría así. 2. Ahora sí. El paso 1, en este tipo de problemas, el paso 1 va a consistir en hallar todas las restricciones posibles que tiene la inecuación. Es decir, todas las restricciones que me permitan que esa inecuación esté bien planteada. En el paso 2 sí vamos a trabajar ya algebraicamente, operar, como se desarrollar. En el paso 3 intersectas 1 con 2. Finalmente, 1 intersectado con 2. Y cuando intersectamos, ¿qué me quedaría acá? El conjunto solución sería mayores o iguales que 7, pero menores que 8. Ya está. Ahora dice que M pertenece al conjunto solución. M tiene que ser entero. Entonces, el único elemento entero que hay en el conjunto solución es 7. M es igual a 7 entonces, ¿sí? Ya tenemos el valor de M. Con eso decimos acá, punto 4. Número de hijos de la familia. 4.1. Número de hijos de la familia Romero. M. Pero M, ¿cuánto vale? 7. 4.2. Ahora sí, vamos a hallar cuántos integrantes tiene la familia, si los padres viven con sus hijos. Entonces, número de integrantes de la familia. Esto sería 9. 7 más 2, 9. La respuesta la encontramos en la alternativa E. Veamos entonces el siguiente problema, muchachos. Nos dice que Alicia conoce a Robert por Facebook. Ellos llevan buen tiempo de conocerse virtualmente, pero nunca se han encontrado en la vida real. Cierto día ella le pregunta a Robert, ¿qué edad tienes? A lo que él responde, mi edad es igual a 10 veces la suma de los cuadrados de los elementos enteros del conjunto solución aumentado en 3 de la siguiente inecuación.
Pregunta, ¿cuál será la edad de Robert en 5 años? Bueno, definitivamente acá se trata de encontrar la edad actual de Robert para finalmente sumarle 5, porque es lo que me preguntan, ¿cuál es la edad de Robert dentro de 5 años? Pero la edad de Robert dice que es 10 veces la suma de los cuadrados de los elementos enteros del conjunto de solución de esa inecuación. Entonces se trata entonces que el mayor tiempo en el desarrollo de este problema lo vamos a emplear precisamente calculando el conjunto solución de esa inecuación. Pero es una inecuación, como se puede ver, con radicales. Entonces veamos acá, como reglas prácticas. ¿Qué hemos dicho? Reglas prácticas dice lo siguiente: cuando tengas potencias impares o índices impares, cancélalas. Acá, por ejemplo, tengo 13 y raíz quinta. Esto de acá se va. ¿Qué más? A ver. Luego tenemos las restricciones. ¿Por qué restricciones? Porque hay radicales de índices pares. Entonces, paso número 1. Este problema lo vamos a hacer. Para hallar el conjunto de solución lo hacemos en 3 pasos. Ya lo hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? Primero, paso 1. Halla las restricciones. Todas las restricciones que tengas. Y que hagan y que te, en todo caso, puedas afirmar que esa inecuación está bien formulada. Acá la idea es, primera restricción, acá veo una raíz de índice par, entonces tendríamos que decir 33 más 8x menos x al cuadrado, esto tiene que ser mayor que 0. No puede ser mayor o igual, si no, no cumpliría la inecuación. Si tú le pones 0 a esto, no puedes decir que 0 es mayor que 0. Ya, con eso, esto se va. Con eso, esto se va. Y además, por acá también tenemos raíz de índice 10, entonces 8 menos x también tiene que ser estrictamente mayor que 0. Por el mismo argumento, esto sería. Bueno, desarrollando esto, desarrollando ambas inecuaciones. Acá, por ejemplo, tendríamos que primero multiplicar por menos, algo así como lo que vamos a hacer acá arriba, ¿no? X al cuadrado menos 8x más 33, menos 33. El multiplicar por menos, esto sería menor que 0. Factorizamos x, 11 y 3. O 3 y menos 11. 3 menos 11, ahí está menos 8. ¿Cuál es la factorización? X más 3 por x menos 11 menor que 0. Puntos críticos, rápidamente por acá nos quedaría que son menos 3 y 11. ¿Qué es lo que tendríamos? A ver. Más, menos, más. Entonces considero el intervalo negativo y me quedaría eso. Entonces x pertenece al intervalo que va desde menos 3 hasta 11, ¿no? Menos 3. Pero además tiene que ser menor que 8. Si 8 está por acá, ya resolviendo, 8 está por acá, menores que 8, nos quedaría lo siguiente. Ya resolviendo, nos quedaría que x debe pertenecer al intervalo abierto que va desde menos 3 hasta 8 abierto. Muy bien. Ahora sí. Esto sería algo importante. Lo que en el problema anterior hemos visto como 1 romano. Producto de las restricciones. Esto sería 1 entonces. Ahora bien, 2. De la inecuación que nos está quedando, ya tendríamos que trabajarlo acá, ¿no? De lo que nos está quedando, atención. Esto ya se fue. Esta es una diferencia de cubos, que sería pues x menos 3 por x al cuadrado más 3x más 9. Y por acá nos quedaría 4 menos x. Pero voy a multiplicar por menos acá. De una vez para avanzar, te quedaría x menos 4, pero como estoy multiplicando por menos, esto sería ya no mayor que 0, sino sería menor que 0. He multiplicado por menos 1 aquí y acá. Al multiplicar por menos 1, esto cambiaría, x menos 4. Luego tenemos acá, este factor que está en el denominador también lo puedo ver como una suma de cubos.
Es decir, esto sería x más 5 por x al cuadrado menos 5x más 25. Esta es una diferencia de cuadrados que sería x al cuadrado más 4 por x al cuadrado menos 4. Pero x al cuadrado menos 4 también es una diferencia de cuadrados. Entonces sería x más 2 por x menos 2. Vamos a prolongar esto. Ahora bien, los factores que aparecen ahí son factores lineales y o cuadráticos. Según lo que habíamos comentado, cuando tengamos una inecuación, hay que procurar llevarlos o expresarlos como la multiplicación de factores lineales y o cuadráticos, pero los cuadráticos tienen que ser irreductibles. Y acá nos damos cuenta que este factor que está en el numerador, el factor que está en el numerador es un FCI, porque su discriminante es menor que 0, b al cuadrado menos 4ac. Esto de acá se va. Por lo que hemos dicho en el problema número 1, esto se va. Esto es un FCI. Por el mismo argumento, esto de acá se va. También porque es un FCI. Análogamente, esto también se va. Es un FCI. Lo que me quedaría solamente es x menos 3, x menos 4, x más 5, x más 2, x menos 2. ¿No? Eso es. Entonces lo representamos en la recta. Los puntos críticos, en este caso, van a ser los PC. Ya sabemos, por lo que hemos visto en problemas anteriores, que los puntos críticos se obtienen igualando a 0 cada uno de los factores. Lo voy a ordenar. Sería menos 5, menos 2, 2, 3 y 4. Ahí está. Menos 5, menos 2, 2, 3 y 4. Bueno, lo representamos en la recta real. Por acá tenemos entonces menos 5, menos 2, 2, 3 y 4. La regla práctica, chicos, ¿qué nos dice? Más, empezamos siempre del margen derecho, menos, más, menos, más, menos. Como la desigualdad es menor, considera los intervalos negativos. Entonces, por acá, ahí está, por acá tenemos otro, por acá tenemos otro intervalito, Todos los intervalos negativos. Como la desigualdad es estrictamente menor, todos son intervalos cuyos extremos son abiertos. Entonces, acá me quedaría que X pertenece al intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 5 abierto, reunido con el intervalo que va desde menos 2 hasta 2, reunido con el intervalo que va de 3 hasta 4. Esto sería 2. Esto sería 2. Eso es lo que hemos obtenido como consecuencia de resolver la inecuación resultante, ¿no? Lo que nos quedó luego de hacer las restricciones nos quedó una inecuación. Esa es la conclusión. Siguiendo el formato que hemos desarrollado también anteriormente, en el paso 3, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, finalmente, 1 romano lo intersecto con 2. Desde menos 3 hasta 8. En este caso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, bueno, menos 3 está por este lado, sería pues el conjunto solución va a ser pues el intervalo menos 2, 2 reunido con el intervalo 3, 4. Este es el conjunto solución. Resulta que este conjunto solución, siguiendo la tónica que hemos venido desarrollando en los problemas anteriores, es la intersección de 1 con 2. Ahora, vamos, eso me permite ya, como ya tengo el conjunto solución, 4, me permite hallar la edad actual de Robert. Según el problema que dice que le dice Robert, mi edad es 10 veces ¿quién?
la suma de los cuadrados de los elementos enteros. ¿Qué elementos enteros hay acá? Está, por ejemplo, el menos 1 elevado al cuadrado, está el 0 elevado al cuadrado, está el 1 elevado al cuadrado, ahí está, no hay más elementos enteros, porque en este intervalo no hay enteros, y a todo esto le sumas 3. Eso es lo que dice el problema. 10 veces la suma de los cuadrados de los elementos enteros del conjunto de solución, aumentado en 3. Bueno, entonces 2 por 10, 20, más 3, 23. Esa es la edad actual de Robert. Pero lo que me piden es cuál será la edad de Robert dentro de 5 años. Entonces hablamos de 28 años. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Entonces, como pueden ver acá, todo el problema o gran parte del tiempo destinado para la solución de este problema lo hemos empleado en resolver la inecuación. Una vez que tenemos ya el conjunto de solución, por condición nos dice que la edad de Robert es la suma, es 10 veces la suma de los elementos enteros elevados al cuadrado y todo eso aumentado en 3. Veamos entonces el siguiente ejercicio. Nos piden acá, halle la suma de los elementos enteros del complemento del conjunto solución de esta inecuación. Vamos a arreglar acá el numerador. Observen el numerador, tiene una cierta particularidad. Por acá, a modo de una nota, veamos acá. Solo el numerador, ¿eh? Tenemos acá x al cuadrado más 2x más 2, que lo escribo por acá, más 1 más, menos en este caso, menos el doble de el valor absoluto de x más 1 más 1. Ojo, hago la aclaración. Acá, en esta parte lateral derecha, solo estoy trabajando el numerador. Lo voy a mejorar en su presentación. Este 2, por ejemplo, lo hemos desdoblado así. 1 por acá y 1 por allá. Muy bien. Estos 3 términos que están por acá, resulta que son el desarrollo de ¿quién? Eso es x más 1 al cuadrado. Pero se sabe que eso lo puedo escribir así también. Valor absoluto de x más 1 al cuadrado. Menos el doble de x más 1 más 1. Pero es más, estos 3 términos resultan ser el desarrollo de x más 1 más 1 elevado al cuadrado. Ya, entonces, volvamos al problema ahora sí. Paso número 1. Esta inecuación en su versión mejorada la podemos expresar así. Paréntesis, x más 1 más 1 elevado al cuadrado. En el denominador esto es, ojo, esta es una diferencia de cuadrados. Lo puedo escribir así, miren. Barra de x más 1 más 2 multiplicado por barra de x más 1 menos 2. Y este es mayor que 0. Ahí está. Bueno, lo que aparece acá en el denominador, miren jóvenes, este factor siempre es positivo. Para cualquier valor que tome x. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que me dice que todo valor absoluto siempre es positivo. Y si le sumo 2, bueno, seguirá siendo positivo. Por lo tanto, esto se cancela. Se va. Es como si pasaras a multiplicar, ¿no? Si esto fuera 10, lo paso a multiplicar y se fue. Además, en el numerador, observen que este elevado al cuadrado, entonces siempre es positivo. Entonces, esto también se va. Esto, dado que esté elevado al cuadrado, también se va. Pero hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado porque acá hay que sacar aquellos valores que hagan 0 esto. Este es menos, ¿eh? Cuando uno desarrolla acá, este es menos. Si no, nunca sería 0. Entonces, hay que sacar aquellos valores que hagan 0 esto. Entonces, para eso me planteo lo siguiente. Me pregunto, a ver. X más 1 menos 1
¿para qué valores es igual a 0? Porque si esto fuera 0, toda esta primera parte sería 0 y 0 no es mayor que 0, no estaría cumpliendo. Entonces habría que resolver esto. Se reduce a x más 1 es igual a 1. ¿Qué implica esto? Que x más 1 es igual a 1 o que x más 1 es igual a menos 1. Es decir, x es igual a 0 o también x es igual a menos 2. Lo cual significa que para estos valores 0 y menos 2, esto es 0. Y al hacerse 0 esto, no estaría cumpliendo la ecuación. Entonces hay que poner una nota por acá. Debo quitar x igual a menos 2 y x igual a 0. Vamos a sombrearlo acá para no olvidarnos. Hay que quitar esto, hay que tomar en cuenta esto al final. De lo que nos queda, me está quedando entonces acá, ojo, 1 sobre la barra de x más 1 menos 2 mayor que 0. Eso es lo único que me está quedando. Ahora, para que este cociente sea positivo o mayor que 0, ambos tienen que tener el mismo signo. Esto implica que la barra de x más 1 menos 2 tiene que ser necesariamente mayor que 0 porque el numerador ya es positivo. Entonces, prácticamente está obligando a que el denominador también tiene que ser positivo. Esto implica x más 1 es mayor que 2. Es decir, que x más 1 es menor que 2 o x más 1 es mayor que 2. Es decir, x es menor que menos 3 o x es mayor que 1. Ya está. Entonces el conjunto solución, ahora sí, el conjunto solución sería pues el intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 3 abierto, reunido con el intervalo que va desde 1 hacia más infinito. ¿Qué decía? Hay que quitar menos 2. Pero nos encontramos con la sorpresa que ni menos 2 ni 0 están ahí. Menos 2 está por acá y 0 está por este lado de acá. No están dentro del conjunto de solución. Entonces, pero si estuviera, vamos a suponer que acá hay que quitar 10. Hay que quitar los 10 porque 10 está acá. ¿No es cierto? Habría que quitarlo. Pero en este caso no fue necesario. Pero, sin embargo, es pertinente tomar en cuenta esto al final, ya al momento de presentar tu conjunto solución. La suma de los elementos enteros. Entonces, como punto número 2, como ya tengo el conjunto solución, ahora vamos a hallar el complemento. ¿Cuál es el complemento? El intervalo cerrado que va desde menos 3 hasta 1. Desde menos 3 hasta 1. Muy bien, entonces la suma de los elementos. Habrá que sumar los elementos. ¿Qué elementos hay? Está el menos 3, está el menos 2, está el menos 1, está el 0 y está el 1. Entonces, damos respuesta al problema. Menos 3 más menos 2 más menos 1 más 0 más 1. Los tres últimos se anulan. Te queda simplemente la suma es menos 5. Lo encontramos en la alternativa C. Pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice que Alejandra tiene un total de esta cantidad de unidades de cuentos infantiles. Esa es la totalidad de cuentos que tiene, los cuales serán donados en forma equitativa y exacta. O sea, la misma cantidad de cuentos para determinados centros educativos. Esta cantidad es. ¿Cuántos cuentos como máximo podrán recibir cada centro educativo inicial, sabiendo que los valores de X son enteros y positivos? Ese es un dato importante. Entonces acá podríamos decirle acá lo siguiente. Si factorizamos esto, ojo, acá podríamos poner factorizar menos X a la cuarta menos X al cubo menos 3X al cuadrado menos 7X menos 6. He factorizado el signo, como puede ver ahí, ¿no? Y ahí podrías apelar a aspa doble especial, por ejemplo. Trabajando con el aspa doble especial nos quedaría acá lo siguiente,
A ver. X cuadrado, por acá nos quedaría menos 3 y 2. Sería pues menos 3 más 2 sería menos 1. Entonces menos 3 menos 1 sería menos 2. Y eso lo escribimos así. Menos 2x y x. Cumple, acá sería pues menos 4 más 1 sería menos 2, perdón. Menos 2 más 1 sería menos 1. Acá te queda menos 4, menos 3, menos 7. Está cumpliendo. Entonces, factorizando esto, vamos a tener lo siguiente acá. Allá a un costado hemos hecho los cálculos, que sería precisamente el aspa doble especial. Entonces tendríamos acá lo siguiente. El total de cuentos. El número total de cuentos. Sería pues, factorizándolo, sería pues menos x a la cuarta más x al cubo más 3x al cuadrado más 7x más 6. Es el número por dato. Pero esto es igual a menos x al cuadrado menos 2x menos 3 multiplicado por x al cuadrado más x más 2. Ya está, se ha factorizado ahí. ¿Y el número total cómo se encuentra? Simplemente lo podría encontrar como un producto. ¿Producto entre quién? Entre el número de colegios y la cantidad que le correspondió a cada colegio, partiendo del dato, que a cada colegio le corresponde la misma cantidad de cuentos. Entonces, por la forma que tiene, este factor de acá representa el número de centros educativos. Número de centros educativos. Y por lo tanto, entonces, este factor celeste estaría representando ¿qué cosa? Lo que recibe cada centro educativo. Este factor recibe cada centro educativo inicial. Lo que recibe cada centro educativo multiplicado por el número de centros educativos será pues el total de cuentos. Ahora bien, 2. Tendríamos acá lo siguiente, ¿no es cierto? Lo que me preguntan es, ¿cuántos cuentos como máximo podrá recibir cada centro educativo? Entonces, el número de cuentos que recibe cada centro educativo inicial va a ser igual a menos x al cuadrado menos 2x menos 3. Factorizando sería menos ¿quién acá? Factorizando nos quería x más 1 por x menos 3. Eso es lo que recibe cada cuadrado. Muy bien, esto tiene que ser indudablemente mayor que 0, pues. Claro, porque es número de cuentos. Resolviendo esto, ¿qué me quedaría? Entonces acá me va a quedar la siguiente ecuación. Multiplico por menos a ambos miembros de la desigualdad y nos quedaría x más 1 por x menos 3 menor que 0. He multiplicado por menos 1. Puntos críticos en este caso sería pues menos 1 y 3. Lo representa en la recta real y llegamos a la siguiente conclusión, que x está entre menos 1 y 3. Ya está el conjunto solución. Pero x tiene que ser entero y además positivo. Entonces x, tomando en cuenta que el problema me dice que x tiene que ser entero y positivo, x puede ser 1 o 2, que son los únicos elementos enteros positivos que están ahí. Entonces, 2.1, si
x es igual a 1. Entonces, el número de cuentos de cada centro educativo inicial sería, pues, si x vale 1, acá sería 2, acá sería 1 menos 3, sería menos 2, menos 2, con este menos es más, esto es 4. 2.2, la otra posibilidad, si x vale 2, si x vale 2, acá me queda 3, esto me queda 1, ¿correcto? 2, esto de acá 2 menos 3 sería menos 1, esto es 2. El número de cuentos reemplazando de cada centro educativo sería, pues, ¿cuánto dijimos? Esto es menos 1, esto es 3, ¿no? 2 más 1, 3. 2 menos 3 sería menos 1, esto es 3. La pregunta es, ¿cuántos cuentos como máximo? La respuesta la obtenemos acá. Como máximo, cada centro educativo inicial podrá recibir 4 cuentos cada uno. Y esto lo encontramos en la alternativa A. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice que en el conjunto solución de esta inecuación que está planteada por acá, se tiene 4 elementos enteros. Entonces hay que hallar digamos, el conjunto solución. En ese conjunto solución que lo vamos a trabajar, seguramente hay dentro de ese conjunto solución hay solo 4 elementos enteros, que vendrían a ser A, B, C y D, en el orden que me precisan ahí. Y lo que se pide es calcular el área del triángulo cuyas coordenadas son, bueno, hay que hallar A, B y C. Para empezar, de acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, cuando aparezcan potencias impares, estas se van. Esto está por gusto. Y luego venimos con las restricciones. A ver, 3 pasos. ¿Cuáles eran los 3 pasos que hacíamos? Primero, restricciones. Acá veo una raíz de índice par. Lo de adentro, x cuadrado menos x menos 12 tiene que ser, pues, mayor o igual que 0. Siendo ese el caso, esto de acá se iría. Se va. Pero además, hay que tener cuidado acá, porque este valor absoluto siempre es positivo. Es mayor o igual que 0. Lo que habría que sacar es que decir que 4x más 5 menos x al cuadrado tiene que ser diferente de 0. Entonces, ya con eso, nuevamente esto se iría, pues. Habría que resolver esto, ¿no? Una diferencia de cuadrados y por acá trabajarlo como si fuera una igualdad y quitar los valores simplemente. Es decir, trabajando esto, por ejemplo, acá en la parte superior, ojo, a modo de una nota, tenemos acá, por ejemplo, x cuadrado menos x menos 12 mayor o igual que 0. X por x, acá me quedaría ¿cuánto? Menos 4 y 3. O 3 y menos 4. Está claro que 3 menos 4, esto es menos 1. Acá tendríamos lo siguiente. X más 3 por x menos 4 menor o igual que 0. Desarrollando esta inecuación, entonces acá tenemos, ojo, la desigualdad es mayor o igual. Entonces los puntos críticos son menos 3 y 4, que son el resultado de igualar a 0 cada uno de ellos, ya lo hemos dicho. Y entonces cuando ubica los puntos críticos en la recta real, toma los intervalos positivos. En este caso sería, pues, los x que pertenezcan al intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 3, cerrado, reunido con el intervalo que va desde 4 hacia más infinito. Esto sería el conjunto de solución de esta primera parte. Entonces acá decimos x pertenece al intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 3, reunido con el intervalo que va desde 4 hacia más infinito. Y hay que quitarle estos valores que den 0 acá. O sea que x tiene que ser diferente de menos 1 y x tiene que ser diferente de 5.
Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Como paso número 1. Como paso número 2, esto digamos es 1, ¿qué es lo que me queda? Lo que me está quedando es la siguiente inecuación. A ver, este radical ya se fue, este valor se fue, este exponente impar se fue, y lo que te está quedando simplemente es esto, x más 5, x menos 6, menor o igual que 0. Una vez más, puntos críticos. Los puntos críticos en este caso son menos 5 y 6. Los ubicamos acá en la recta real. Por acá está menos 5 a la izquierda y 6 más a la derecha. La regla práctica. Más, menos, más. ¿Qué intervalo vas a considerar? Como la desigualdad es menor, entonces consideras el intervalo negativo. ¿Qué significa eso? Que X pertenece al intervalo, en este caso, como la desigualdad es menor o igual, el numerador sí puede ser 0. Cerramos acá en todo caso. El denominador sí, de ninguna manera, ¿no? Entonces sería un intervalo que va desde menos 5 hasta 6 abierto. 3. Finalmente, vamos a ponerle esto 1, vamos a ponerle 1 acá, que es consecuencia de las restricciones, y 2, lo que salió de trabajar con la inecuación resultante. Entonces diríamos acá, finalmente, 1 intersectado con 2. 1 lo intersecto con 2. ¿Qué nos quedaría? A ver. Cuando intersecto me quedaría acá lo siguiente, ¿no? 1 intersectado con 2 me quedaría que nuestro conjunto solución va a quedar de la siguiente forma. El intervalo cerrado menos 5 menos 3. Menos 5 menos 3. Reunido con el intervalo cerrado en 4 y abierto en el número 6. Pero recuerda que hay que quitarle menos 1, pero menos 1 no está ahí, y hay que quitarle 5 también. Entonces le quitamos acá 5 que sí se encuentra en el segundo intervalo. Bien, ahora, ¿qué elementos enteros hay? ¿Qué elementos está el menos 5? Está el menos 4, está el menos 3 y está el propio 4, porque el 5 no está. Entonces, en el orden en que me da el problema, dice lo siguiente. Luego, A sería menos 5, B menos 2, menos 4, C sería menos 3 y D sería 4. Ya está. Ahí están los 4 elementos enteros que están dentro del conjunto, no hay más. Y por el orden que me dan acá, que A tiene que ser menor que B, B menor que C y C menor que D, los coloco de esa forma. Entonces, como punto número 4, vamos a hallar los vértices del triángulo que me piden precisamente hallar el área de esa región triangular. Los puntos son, el punto P, a ver, D menos 1 sería 3, valor absoluto de B, 4. El otro vértice, Q, ¿quién sería Q? A ver, A, D, A sería menos 5 y D sería 4. Y finalmente R, ¿quién es R? Menos C sería 3 y menos 2A sería 10. Tenemos los puntos o los vértices de un triángulo y bastará pues aplicar una fórmula trigonométrica o de la geometría analítica ahí para poder determinar el área de esa región triangular, ¿no? Hay una fórmula ahí que hace uso, por ejemplo, de, bueno, en realidad puedes trabajarlo de diferentes maneras, pero la forma más rápida es trabajar con determinantes en este caso, conociendo los vértices del triángulo. Haciendo ese trabajo, nos quedaría que el área de esta región triangular nos da pues 24 unidades cuadradas. Bastaría trabajar con esa formulita que tú lo ves precisamente dentro de la geometría analítica, que sería lo más rápido, ¿no?
dado que ya tenemos todas las coordenadas de los vértices. La respuesta la encontramos en la alternativa D. Finalizamos esta jornada desarrollando el problema número 8. Marlene viajará este año a Orlando para conocer a Danilo y Gloriana Montero, pues ella los admira mucho. Pero para lograr dicho sueño, ella necesita trabajar más horas a la semana y haciendo sus cálculos, el número de horas semanales que debe trabajar está dado por el número de elementos enteros del conjunto solución de esta inecuación. Si ella estuvo trabajando 20 horas semanales, pregunta cuántas horas más debe trabajar para cumplir su sueño. Bueno, se trata de que ella actualmente está trabajando 20 horas semanales, pero si quiere viajar a Orlando, tiene que trabajar, digamos, un número de horas semanales que es igual al número de elementos enteros del conjunto solución. Entonces hay que resolver esta inecuación que está por acá. En base a las reglas prácticas que ya hemos dado, potencia impar se va, 31 es impar se va. ¿Qué más? Por ahí empezamos con las restricciones, Por ahí empezamos con el paso número 1. Primero, x más 10. ¿Cómo tiene que ser x más 10? Por la forma como está dada la inecuación, esto tiene que ser mayor o igual que 0. Con eso, esta raíz se va. Y otra restricción, a ver, 400 menos x al cuadrado también tiene que ser mayor que 0. No puede ser mayor o igual que 0 porque está en el denominador. También, esto se va. Y además, como hay un valor absoluto ahí, tendríamos que decir pues que esto siempre es positivo. Lo único que hay que asegurar es que x más 3x más 2, sería x cuadrado más 3x más 2, sería menos 1 o 1 y 2. Esto tiene que ser diferente de 0. Porque siempre es positivo. Siempre es positivo. B cuadrado 9 menos 4AC. Muy bien. Entonces resolvemos esto. Resolviendo esta parte nos quedaría acá lo siguiente. X mayor o igual que menos 10. Y por acá, esto es una diferencia de cuadrados. Primero tendríamos que multiplicar por menos. Y al multiplicar por menos me quedaría pues que X está entre menos 20 y 20. Una diferencia de cuadrados. Por acá, factorizando nos quedaría que X más 1 multiplicado por X más 2 tiene que ser diferente de 0. ¿Qué implica eso? Esto trae como consecuencia decir que x tiene que ser diferente de menos 2 y también x debe ser diferente de menos 1. Ya, intersectando todo eso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que en este caso los x, ¿cómo tienen que ser? Mayores o iguales que menos 10, mayores o iguales que menos 10 y menores o iguales que 20, cerrado ahí. Y le debemos quitar el menos 2 y el menos 1, que están ahí, ¿no es cierto? Quitamos el menos 2 y quitamos el menos 1. Bueno, este es 1 romano. ¿Eso de dónde salió? De las restricciones. 2. Con eso, esto de acá también se fue, por cierto, porque este valor absoluto es positivo, entonces ya se fue. Lo único que nos estaría quedando es en el numerador x al cuadrado más x más 1. Y esto es mayor o igual que 0. Eso es lo único que me está quedando, luego de haber simplificado. Por eso es que las reglas prácticas son sumamente importantes, porque lo que te va a permitir es simplificar la inecuación que te dan. Miren, de toda esta inecuación que nos han dado, solamente nos está quedando el factor que está arriba. Pero dado que
es un trinomio positivo, y eso como lo sabemos, fácil, bastará calcular su discriminante. El discriminante es menor que 0, entonces esto siempre es positivo. Esto se cumple para todo x positivo. Pues el discriminante es menor que 0. Entonces acá, como paso número 2, los x pertenecen a los reales. Todos los reales cumplen con esa condición. 3. De 1 y 2. Finalmente, 1 intersectado con 2. ¿Qué nos quedaría acá? A ver. Cuando intersecto, ojo, todos los reales. Con esto nos quedaría pues que efectivamente el conjunto solución será pues menos 10, 20, quitándole menos 2 y menos 1. Ahora, ¿cuántos elementos enteros hay? Porque es lo que me preguntan. Entonces, el número 3.1, el número de horas que deberá trabajar, esto es lo que dice el problema, ¿no es cierto? El número de horas que deberá trabajar si es que pretende ir a Orlando viene dado por el número de elementos enteros que hay en el conjunto de solución de esa ecuación, que ya lo hemos calculado en el paso número 3. Y ahí logramos ver pues que en total hay 28 elementos enteros. Acá hay 30. Acá hay 30. Pero le estoy quitando 2, que serían pues precisamente 28. 20 en este caso abierto, porque no puede tomar este valor así, ¿no? Esto no puede ser 0, entonces este es mayor que menos 20 y menor que 20. Si es el caso, entonces acá sería pues intervalo abierto en 20. Por acá también intervalo abierto en el extremo 20. ¿Y eso qué implica? Efectivamente, pues, ¿no? Acá hay del 1 al 20 y por acá hay del 1 al 19 y por acá hay del 0 al menos 10. En total hay 30. Menos 2 serían 28. 28 elementos enteros hay en el conjunto solución. Y ese es el número de horas que deberá trabajar si es que pretende irse a Orlando, ¿no? Pero ¿cuántas horas trabaja él? Actualmente trabaja 20 horas. Y la pregunta es, ¿cuántas horas más debe trabajar si es que desea cumplir su sueño? Deberá trabajar pues 8 horas adicionales, ¿no? Tomando en cuenta que él trabaja 20, pero debería trabajar 28. Entonces debería trabajar 8 horas más semanalmente. Muy bien, estimados jóvenes, llegó la hora de despedirnos. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. No olvidar que si hubiera alguna duda o alguna inquietud de parte de ustedes con respecto a los ejercicios que vamos desarrollando, no duden en hacer llegar todas las consultas que ustedes tengan, que gustoso atenderemos sus inquietudes. Hasta pronto.